Bienvenidos, hermanos, a un momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día y vamos a continuar. En esta oportunidad nos toca el capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo maravilloso, es largo, pero necesitamos leerlo de una sola vez porque trata de un mismo tema. Es maravilloso, así que deleitémonos con él y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así su palabra, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca con que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe creyeron los muros
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacando fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es maravilloso este pasaje, es lindo, es tan completo y todo nos habla acerca de la fe. Nos define qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? Es el estar seguro de lo que estamos esperando. La convicción, el estar seguro, estar convencidos nosotros de lo que no vemos, pero fue prometido por Dios. No es tampoco un capricho. Algunos confunden la fe con capricho y se ponen a exigirle a Dios su capricho. No, es lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que hace. Por eso nos habla acerca de Noé, que por la fe Noé construyó el arca y por ello condenó al mundo, porque él creyó. Y nos habla diferentes ejemplos de diferentes hombres y mujeres que creyeron la palabra de Dios a pesar de que el tiempo pasaba. Y como leímos en Romanos, creyeron en esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. Porque el tiempo había pasado y la promesa no se veía el cumplimiento, pero él siguió creyendo, siguió esperando, siguió confiando. Y como dice aquí, no le importó ver su cuerpo como muerto. Él siguió creyendo y la promesa vino. Así que la fe realmente es la que mueve montañas. Pero como hemos dicho, la fe en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, no en el capricho del hombre. Y no en estarle reclamando a Dios lo que Él no ha prometido. La fe es en su promesa, en su palabra, en lo que Él nos da, en lo que Él nos dio. Hay algunos pasajes impactantes aquí, pero veamos el 11. Dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara no estaba haciéndole un berrinche a Dios y estaba creyendo en un capricho. No, Él se lo había prometido. Y entonces ella siguió confiando, sabiendo que era fiel quien le dio la promesa. Todo depende de quién nos prometa. Nosotros sabemos si algo se va a cumplir o no. Ella sabía que era fiel quien había prometido, que era el Dios Todopoderoso el que había prometido, por lo tanto, iba a cumplir. Y nos pone aquí los diferentes ejemplos, las diferentes personas, personalidades, qué fue lo que hicieron. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuál es la promesa que tú tienes de parte de Dios? ¿Hay una promesa? Pregúntale al Señor si hay una promesa que Él te ha dado, porque si Él lo dijo, Él lo cumple. El mismo Dios de Noé
el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de nosotros. El mismo Dios de Pablo, es el mismo Dios de nosotros. Y uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, que Él no cambia, sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. La palabra dice que ni se ha cortado su brazo ni se ha agravado su oído. Así que Él sigue con el mismo poder y sigue escuchando el clamor de su pueblo. Fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Busquemos sus promesas en su palabra. Afinemos nuestro oído para escuchar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos dice. Por eso es que luego de estudiar la palabra vamos a platicar con Él y le pedimos que nos hable, que nos diga, porque lo que Él promete lo cumple. Y como dice aquí la palabra, como viendo al invisible, porque esa es la definición de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero estamos aferrados. No lo vemos, pero estamos agarrados. Estamos seguros en Él, aunque no lo veamos. Esa es la fe. Así que fortalezcamos nuestra fe. Volvamos a leer este capítulo, veamos de cada uno de los que está hablando. Y si tenemos duda de qué se trata, busquemos dónde está la narración completa y recibámosla que es para nosotros, es para deleitarnos y para fortalecer nuestra fe, sabiendo que estamos viendo como el invisible, aferrados de Él, pero Él es el Dios todopoderoso que creó todo cuanto hay de la nada, con su sola palabra. Por eso dice, por la fe creemos que haber sido constituido el universo de la nada. Ese es el Dios en quien nosotros creemos, el único Dios todopoderoso. Y si fue capaz de crear todo lo que hay de la nada, pues será capaz también de cumplir con tu milagro, con tu necesidad, con lo que Él te prometió. Si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que vamos a platicar con el Señor. Como les decía, volvamos a leer el capítulo, recibamos lo que Dios tiene para nosotros, fortalezcamos nuestra fe, démosle gracias y descansemos en Él. De repente el tiempo ha pasado, no nos desesperemos. Creamos como lo hizo Abraham, en esperanza contra esperanza, que el Dios fiel y justo no nos va a fallar. Vamos, hermanos, platiquemos con el Señor y deleitémonos en Él. Dios los bendiga.